paréntesis, no me pongo de pie para no obstruir el tiro de los compañeros camarógrafos. Hoy en Reporteros MX publicamos una nueva investigación sobre Marco Cortés, el senador Marco Cortés, la semana pasada también sobre el senador Ricardo Anaya. Es un esquema donde ellos adrede ocultan información fundamental en su declaración patrimonial, en los cuales generan bastantes ingresos. En el caso del senador Anaya, él declara no tener nada, pero si lo contrasta con las empresas que están a nombre directo de sus familiares, en este caso de su esposa, pues pareciera que no tiene nada, pero en realidad todo ese ingreso queda entre negocios familiares. De hecho, muchas de estas empresas terminan siendo factureras o también hay sospechas fuertes de lavado de dinero. Es el mismo caso del senador de la República con fuero plurinominal Marco Cortés Mendoza. Ambos gozan de ser los últimos presidentes nacionales del Partido Acción Nacional. De omitir declaración de este estilo en una declaración patrimonial, pues claro que es un asunto de deshonestidad. Preguntarle si lo que era antes la función pública, hoy la Secretaría Anticorrupción, revisaría el caso si es que fuese de su interés. Más bien es el sistema anticorrupción y el propio Senado tiene que hacer su revisión y llevarlo en todo caso al Tribunal de Justicia Administrativa, para que el Tribunal Superior de Justicia Administrativa determine, que son los que ahora determinan las sanciones administrativas. Las sanciones menores las determina la Secretaría Anticorrupción, pero desde que se hizo el famoso sistema de Peña, ya las sanciones mayores quedan en los tribunales, ya no quedan en las secretarías de Estado. Entonces, el Senado de la República tendría que hacer la denuncia, si es el caso, el propio órgano de control del Senado, si es el caso de que está violentando. Ahora, por otro lado, pues es lo que hemos dicho, es esta hipocresía de la derecha. Por cierto, me llama la atención que ahora Aguilar Camín defiende al PAN y su relanzamiento. Su relanzamiento pues tiene que ver con la ultraderecha, ¿no? Que en México realmente no ha tenido nunca ningún asidero, a lo mejor en algunas regiones del país, pero realmente no hay un movimiento de ultraderecha en México, eso no existe, como en otros países de América Latina. Paréntesis cerrado. Ahí para su estudio. Pero bueno, decíamos, Ricardo Anaya se fue 6 años del país. 6 años. Después de que Mid, ya olvídense, alguien de la Cuarta Transformación, Mid fue el que lo acusa. No sé si se acuerdan, por ahí ustedes que son tan buenos reporteros y saben buscar muy bien en las redes, valdría la pena que saliera aquella acusación de Mid en los debates contra Ricardo Anaya. Calderón en su libro los acusa, se va 6 años del país y ¿cuándo regresa? Cuando tiene fuero. Y en efecto, desde entonces se dijo pues un modus operandi de tener propiedades y recursos al amparo del poder público o de sus puestos como diputados y senadores. Y el escándalo, por supuesto, de el dinero que les dieron con la reforma energética del 2013 y ahora pues esto que ustedes sacan en su reportaje. Entonces, sí es importante porque más allá de las sanciones administrativas que pueda haber o de otro tipo, que la gente sepa pues qué hay de fondo y quiénes son y cuál es su ética, que no existe. Usted cierra el paréntesis, permítame abrirlo tantito ya que usted toca el tema. Ya tiene otros apapachos allá. Sí, sí, sí. ¿Le merece alguna opinión este lema, que no es cualquier cosa, lo de patria, familia y libertad, que es original en realidad de la Italia fascista de Benito Mussolini? De esas ironías de la vida, el padre de Mussolini era admirador de Benito Juárez en el modo liberal y los panistas en 1939, concretamente el 16 de septiembre, 16 días después
de que Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial en Polonia, deciden fundar el partido como protesta a la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas y tiene como referentes internacionales justamente a Mussolini y a Hitler. Preguntarle sobre este lema que lo quieren, digamos, revitalizar, pero que viene de ese origen de la Italia fascista. Tiene ese origen de ultraderecha fascista, ese lema. Ahora, es muy interesante porque en México esas tres palabras significan otra cosa completamente distinta. Completamente distinta. Para nosotros la familia, la principal institución social en México, no tiene nada que ver con la reivindicación que ellos hacen. Para nosotros el núcleo familiar, el apoyo a la familia, diversa también, viene de nuestra cultura, de la generosidad, del apoyo mutuo, la colectividad que se construyó a partir de los pueblos originarios. No tiene que ver con esta idea de derecha de familia, por eso no se reconoce. Libertad. ¿Quién ha defendido las libertades en México? Los movimientos de transformación, los movimientos sociales. ¿Cuándo no había libertades en México? Pues en todo el periodo del autoritarismo del PRI y también en los periodos del panismo. Por eso es el prianismo. Quien luchó históricamente por las libertades en México fueron los movimientos sociales vinculados al movimiento progresista que representamos y de transformación del país. Entonces, ¿libertad de qué? Ahora ellos hablan de libertad contra los gobiernos totalitarios. ¿Cuáles gobiernos totalitarios y autoritarios? Porque por más mote que nos quieran poner a nosotros de gobierno autoritario, se cae solito. Porque no podrían estar ellos hablando si hubiera un gobierno autoritario totalitario, si hubiera un gobierno que no promoviera la libertad de expresión, de reunión, de manifestación. Entonces, la libertad en México tiene otro origen, su demanda, su construcción, tiene que ver con los grandes movimientos de transformación y sociales. Y el otro, el concepto de patria. En México el concepto de patria viene de las transformaciones profundas de nuestro país. El movimiento de independencia, que fue un movimiento de independencia y justicia, no nos cansamos de decirlo. No todos los movimientos de independencia en América tuvieron las dos consignas. Incluso el de democracia, si lo llevamos al concepto integral, la independencia tenía, en el sentido de principios del siglo XIX, pero tenía la soberanía, y si no hay que leer los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán, porque desde ahí viene el artículo 39 constitucional, el concepto de justicia, porque desde los primeros momentos Hidalgo dio el grito para la abolición de la esclavitud, y los sentimientos de la nación tienen un profundo significado de justicia y de democracia, porque llega Iturbide, se pone la corona y le dicen, perdóname, no luchamos tantos años para llegar a que se ponga un emperador, y se hace la Constitución de 1824 y llega el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Ahí está el sentido de patria, de soberanía, de justicia, de democracia y de libertades. Con Juárez, la Reforma. No hubiera habido democracia en México profunda si no hubiera habido reforma. ¿Por qué? Porque la Iglesia controlaba una buena parte, no solamente de las propiedades, sino de las decisiones en México. Y al haber la reforma de separación de la Iglesia del Estado, pues es el nacimiento de la democracia en México, pero también de las libertades. Lo que hoy llamamos
derechos humanos en la Constitución, que se llamaban garantías individuales, viene de ahí. Y el profundo sentido de patriotismo de Juárez, que en todo momento luchó contra los conservadores, que fueron a pedir la invasión a Europa para que Francia y un emperador austríaco viniera a gobernar México. Y Juárez, que luchó por la segunda independencia en contra de la intervención francesa. Y la revolución, no puede haber más sentido de justicia, de libertades, de democracia y de patria y de soberanía que en la Constitución de 1917. Y la cuarta transformación se sustenta ahí, de la historia profunda, política y democrática de las grandes transformaciones de nuestro país. Entonces, su concepto de el PAN, que viene en efecto de la derecha fascista de Italia, ¿qué tiene que ver con México? Nada. Por eso no tienen futuro. Como diría Juárez, están moralmente derrotados. Vamos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿de qué manera van a estar